Bienvenidos a Liteso, quien venga de fuera, y los que son de casa, pues bienvenidos a este evento de presentación del libro Solo Así, por una agenda ciudadana independiente, de Jorge Castañeda. Voy a fungir como moderador de este evento. Creo que lo más interesante, aparte de los comentarios tanto de Pedro como de Jorge sobre el libro, va a ser sus preguntas. Entonces, la mecánica va a ser una presentación de Pedro del libro, después una intervención del autor, y luego entraríamos a una fase de preguntas y respuestas. Rápidamente voy a presentar a nuestro autor y a quien va a presentar el libro. Primeramente inicio con Jorge Castañeda. Jorge Castañeda nació en la Ciudad de México en 1953, fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003, buscó ser candidato independiente a la presidencia de la República, ha sido profesor durante más de 25 años en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es catedrático de la Universidad de Nueva York. Es articulista de los diarios Milenio, El País de España y de la revista Time. Es miembro de la Junta de Gobierno de Human Rights Watch, de la American Academy of Arts and Science, de la American Philosophical Society y es copresidente del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha escrito más de 15 libros, muchos de ellos publicados en toda América Latina, Estados Unidos y Europa, y traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan Límites en la Amistad, México y Estados Unidos, La Utopía Desarmada, La Vida en Rojo, una biografía del Che Guevara, La Herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México, Somos Muchos, Ideas para el Porvenir, La Diferencia, Radiografía de un Sexenio, Ex-Mex, From Migrants to Immigrants, y México, ¿por qué no?, El Narco, La Guerra Fallida, junto con Rubén Aguilar, Un Futuro para México y Regreso al Futuro, con Héctor Aguilar Camín, Mañana o Pasado, El Misterio de los Mexicanos, Amarres Perros, una autobiografía, y ahora Solo Así, por una agenda ciudadana independiente. Jorge, bienvenido a Liteso. Ahora permítanme hablar rápidamente de la semblanza de Pedro Kumamoto, para muchos de ustedes conocido, de casa, el primer diputado independiente de Jalisco, realmente independiente. Su campaña modelo fue decisiva para su triunfo electoral el 7 de junio y se convirtió en un ejemplo político de esperanza a nivel nacional e internacional. Durante la campaña de 60 días se gastaron 242.900 pesos para ganar uno de los distritos electorales más importantes del país, ya que históricamente ahí votan de manera diferenciada. Ese día salieron a votar por Pedro 57.215 personas y se recibieron solo 18,000 pesos de dinero público. Lo demás se reunió a través de microdonaciones no mayores a 7,000 pesos. Su candidatura fue gestada desde la sociedad civil e impulsada por Wikipolítica, una red de jóvenes voluntarios apartidistas que validaron el uso de redes sociales para crear nuevas formas de hacer política austera e independiente del sistema político actual que se encuentra en crisis de legitimidad. Además de que utilizaron el trabajo de calle y territorial para conocer a los vecinos y vecinas frente a frente y para generar espacios para hacer política. Pedro, como muchos de ustedes saben, es gestor cultural, egresado de Liteso, donde fue presidente de la Sociedad de Alumnos por 2 años. Trabajó 1 año en el Observatorio Legislativo de Liteso, organismo técnico que evalúa al Congreso y a sus diputados. Es miembro de Wikipolítica, una red de personas y filiaciones partidistas que busca mejorar la calidad de nuestra democracia. La agenda política de Pedro es poner al centro de la democracia de México la participación y deliberación ciudadanas, utilizando nuevas formas de hacer política, más horizontal y con mecanismos de descentralización del poder y transparencia. Una de sus primeras acciones fue presentar la iniciativa de participación ciudadana elaborada por organizaciones de la sociedad civil a través de una plataforma llamada Haz tu Ley, a 3 meses de llegar al Congreso del Estado. Se ha logrado formar parte de la Junta de Coordinación Política y presidir la Comisión de Participación Ciudadana.
así como participar en 4 comisiones más: igualdad de género, movilidad, cultura y hacienda. Asimismo, se han cumplido ya algunos de los compromisos de campaña, como destinar el 70% del sueldo como diputado a proyectos de la sociedad civil y participación ciudadana, y transparentar el razonamiento de cada uno de los votos en el Pleno. Pedro, bienvenido al ITESO de nueva cuenta. Bueno, y sin mayores preámbulos, le cedo la palabra a Pedro Kumamoto. Muchas gracias, Alfonso. Gracias también, Jorge, por la invitación a presentar tu libro. Y gracias a todas y a todos ustedes que están el día de hoy aquí a platicar o a escuchar acerca de la oportunidad que nos brinda este libro para hablar acerca de 3 temas muy importantes para el país. Primero, pues muchas gracias también por la oportunidad de leerlo todavía en PDF. Fue maravilloso poder estar checando las ideas o los planteamientos que se generaba Jorge al momento de explicarnos, por así plantearlo, 3 grandes rubros. Primero, el presentarnos el gobierno peñista, y por así decirlo, o con un subtítulo, o por qué ha fallado el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, explicarnos cuál es el tipo de agenda ciudadana que le hace falta a este país, para posteriormente platicar acerca de las candidaturas independientes, su visión y sobre todo por qué considera él que es necesaria una candidatura independiente a la presidencia. Debo empezar diciendo que durante esta presentación diré algunas cosas en las que estoy de acuerdo y en algunas en las que no. También ahí lo iremos precisando, y espero que también haya la oportunidad de debatirlo conforme vayan pasando este tiempo y también las preguntas. Pero bueno, yo les quisiera decir que la primera parte, el diagnóstico que genera Jorge Castañeda alrededor del gobierno de Enrique Peña Nieto me parece muy acertado. Plantea por un lado, o inicia planteando que se han hecho 3 pactos que le han restado no solamente gobernabilidad, sino contrapesos necesarios para cualquier tipo de gobierno de Enrique Peña Nieto, por un lado, porque se generó o se deconstruyó, por así decirlo, la posibilidad de tener una oposición activa que brindara una posibilidad de rendición de cuentas y un contrapeso necesario que debe de existir en el Poder Legislativo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el Pacto por México en gran medida significó el sepultar la posibilidad de tener agentes críticos y que no solaparan varios de las fallas que posteriormente enumera dentro del mismo gobierno peñista. Por otro lado, intrínseco a este Pacto por México, se tuvo que generar un pacto con el mismo Calderón, porque Calderón, de manera muy sagaz, algunos diríamos de otra manera, coloca dentro del Senado de la República a puros cuadros, provenientes de su corriente dentro de Acción Nacional, por lo que para poder tener peso específico dentro del Senado significaba poder hablar y tener un diálogo con Calderón. Y esto, ¿por qué es algo, nocivo? Bueno, esencialmente porque no se pudieron perseguir los crímenes del gobierno anterior. Crímenes que se cometieron en muchos sentidos, y esa sería una nota personal, de la que tendríamos que hablar acerca de la guerra, especialmente de la guerra del narcotráfico, y tendríamos que hablar acerca de las grandes, gigantescas violaciones de derechos humanos que se hicieron de manera constante y que fueron, por así decirlo, la ley dentro del sexenio calderonista. Pero por otro lado, y algo que parecería más natural, pero que sigue siendo todavía igual o peor de nocivo, existió un pacto priista. Un pacto priista en donde todas las corrientes o todos los distintos grupos que normalmente tienen una gravitación en otros espacios se alinearon a los designios de Peña Nieto. Y eso también es algo muy nocivo, porque pues, precisamente se replican estas nociones de autoritarismo, de verticalidad, de falta de rendición de cuentas, que en gran medida vemos en el prismo, y ese también podríamos agregarlo como nota personal, de un prismo del Estado de México que hemos estado viendo de manera muy clara en las últimas semanas en distintos tipos de casos,
Ya podríamos hablar del subsecretario, o podríamos hablar también del escándalo de los golpes propinados a Arne Usdenruten por parte de alguien que también forma parte de la planta oficial del priismo del Estado de México. Entonces, esta verticalidad dentro de su propio gabinete es nociva para el país entero. Ahora, esos son los pactos que se generaron y esas son las condiciones a las cuales acuden, por así plantearlo, tres grandes errores o tres grandes fallas a consideración de Jorge que inician en septiembre de 2014. Por un lado, una reforma fiscal hecha de manera descuidada, una reforma fiscal pensada para enmendar la falta de recaudación del país. No es posible que un país como México esté recaudando el 10-12% de su PIB, cuando la mayoría de los países que están en un mismo nivel de desarrollo procuran casi 3 veces eso. Entonces, se plantea hacer una reforma fiscal verdadera y lo que termina sucediendo es le pegan a los cautivos, a los que siempre habían estado pagando impuestos, se olvida de una verdadera reforma progresista y progresiva en los dos sentidos, sobre todo pensando en otro tipo de impuestos, en el ISR, y de nuevo se distancia totalmente de la clase media. Pero esto no fue lo suficiente para generar el momentum en el que estamos viviendo de desaprobación, sino que se le sumarían dos casos emblemáticos de la presidencia de Peña Nieto, y creo que coincidirán con Jorge y conmigo, que quizás han sido los que como jóvenes nos han llamado más la atención. En un momento clave, en un momento donde, digamos, Peña Nieto por mucho no había sido nuestro presidente favorito, viene la desaparición de nuestros compañeros normalistas, de los 43 estudiantes en Iguala, y se forma una de las crisis emblemáticas más importantes del sexenio, la falta de sensibilidad y de responsabilidad política, en donde no cae ni un solo elemento del gobierno federal en ese momento, y hasta posteriormente, y digamos, con estos hábitos políticos por la parte de atrás se va Murillo Karam, pero en realidad lo que sucede es un pobrísimo manejo de la crisis, y no solamente eso, sino que la impunidad que es la norma en nuestro país. Pues bueno, vemos el caso de los 43 estudiantes, y sumado a esto tenemos que ver los escándalos de la Casa Blanca y todos aquellos que están relacionados con la clase política y la corrupción en la que viven y que son proclives a caer, podríamos decir, una gran parte del gabinete de Peña Nieto. Entonces, de nuevo, estas dos condicionantes, los pactos que existían previamente en la presidencia de Peña, pero pensados con estas tres crisis que acabamos de mencionar, la reforma fiscal pobremente hecha, la desaparición de los 43 y los escándalos de corrupción de la clase pública, terminan generando un desmorone del gobierno peñista. Y lo que se plantea en este libro es una severa y creo que muy merecida crítica. A lo mejor yo me iría todavía más a la yugular, pero creo que es lo suficientemente severo en cuanto a los términos en los que está este gobierno federal. Pero entonces, ¿qué hacer frente a ello? Porque también la respuesta no puede ser simplemente, bueno, todo va muy mal, sino que algo debe suceder al respecto. Y lo que plantea Jorge es, en buen sentido, lo que podríamos llamar una agenda sintética, acotada, en donde lo que plantea es que México tiene muchos problemas. Podríamos hablar de crecimiento económico, de desigualdad, de pobreza, pero que son sexenios muy amplios que no se solucionarán en un solo sexenio. Quizás esta es la parte en donde más estoy en desacuerdo con la agenda de Jorge. Creo que debe de ser parte de cualquiera de las agendas ciudadanas el tocar estos temas. Sin embargo, entiendo por qué lo planteamos como una aspiración de todos los partidos políticos, y por lo tanto no tenemos que asumirla nada más como propia, sino que habrán más actores que la tomarán. Sobre ellos nos hablan que tenemos que plantear en esta agenda ciudadana específicamente 6 puntos o 6 grandes vertientes. Por un lado, tenemos que trabajar, o se debe de impulsar, acabar con la impunidad y sobre todo promover los derechos humanos como una realidad tangible en el día a día de las personas.
Por otro lado, impunidad. Por otro lado, tenemos que acabar con la impunidad y la corrupción. Por otro lado, tenemos que hablar acerca de la partidocracia y su financiamiento público. Tenemos que plantear el tema de segunda vuelta, fijar los derechos al consumidor y que sean muy claros. Y también se habla de una cuarta generación, por así llamarlo, de derechos humanos. Sobre el tema de impunidad, bueno, sobre todos estos temas, Jorge se pronuncia de manera muy clara alrededor de que no hay un partido político que pudiera asumir esta agenda en su totalidad, por algo muy sencillo. ¿Con qué cara va a venir el PRI a hablarnos de impunidad, corrupción y derechos humanos? Pero tampoco, a lo mejor la Acción Nacional podría hablar de derechos de cuarta generación en los cuales se podrían incluir el derecho a decidir, digamos, la eutanasia, la despenalización del uso de distintas drogas. Entonces, lo que nos plantea es, no hay un partido político en este país que no haya sido trastocado de alguna manera por sus escándalos en temas como impunidad y regresividad en los derechos humanos. No hay un partido político en este país que pueda hablar acerca de reducción de los financiamientos públicos con honestidad. Quizás lo pondrán desde una lógica demagógica, pero al momento de las restricciones pues se podrá ver de qué están hechos. Y desde ahí inicia Jorge una tercera parte muy relevante del libro, que es plantear que estos temas, por su relevancia impostergable, tienen que ser postulados por una candidatura independiente. Yo diría, para no acabarles de contar todo el libro, yo les invitaría a leer la agenda que propone Jorge. Me parece que es una agenda muy interesante, es una agenda plural, es una agenda que podría ser de una socialdemocracia progresista, con la cual yo me siento muy identificado. Yo le agregaría, extrañé algunos temas, de nuevo, que tienen que ver con desigualdad, que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con ecologismo, pero me sigue pareciendo una agenda muy completa y muy interesante. Y bueno, insisto, les dejo esa parte de tarea para que la lean, creo que vale la pena. Aparte es un libro muy corto, en 1 hora y media ya están terminándolo, entonces a lo mejor en una de esas, algunas clases se los pueden dejar de tarea. Pero bueno, por otro lado, Castañeda concluye que esta agenda no puede ser impulsada, como les mencionaba, por ningún partido político. Castañeda lo dice con mucha claridad, porque los problemas políticos de este país se basan en general en la suma de privilegios con demagogia y falta de compromisos de agenda por parte de los partidos políticos. Entonces, el pensar que al plantear una agenda pública los partidos políticos podrían comprometerse a ejecutarla, de alguna manera suena pues a meras ilusiones. Por lo tanto, y la conclusión de Castañeda es, debe de existir una candidatura independiente fuera de la partidocracia, y cuando digo partidocracia no solamente significa que llegue como candidato independiente, sino también fuera de sus prácticas y de sus modos de operar, que sea quien enarbole todos estos temas, que sea quien recupere estas agendas de las que hemos estado hablando. Otro de los puntos o de los planteamientos del por qué hablar de una candidatura independiente, y que me pareció un análisis muy interesante, es que los partidos políticos están en una grave crisis, no solamente de representatividad, sino también de pulverización del voto. ¿Esto qué significa? Que bueno, el PRI acaba de ser votado con su menor nivel de aprobación desde madrazo. Acción Nacional también se encuentra fragmentado. PAN y PRD y Morena, pues a final de cuentas se terminan fragmentando mutuamente. Y bueno, lo que dice es, los partidos políticos hoy por hoy tienen una muy poca aprobación por parte de la ciudadanía, que se autoconsidera a sí mismo votante independiente, y que en este país es muy relevante frente a los candidatos, frente al elector que se declara partidista. Y lo que dice es, el momento específico en el que estamos viviendo en nuestro país, la coyuntura que se ha generado a favor de las posibilidades de una candidatura independiente es muy relevante, deberíamos utilizarlo. Y eso es a lo que nos invita Castañeda. Y bueno, en ese sentido, este triunfo de las candidaturas independientes que se ve realmente a la siguiente vuelta de la esquina, también se puede contrastar con un gran riesgo, que es que también las candidaturas independientes se puedan fragmentar, se
puedan dividir y por lo tanto puedan simplemente ocasionar que un partido político termine ganando, ya ahora no con el 33% de Peña, sino ahora a lo mejor con un 25% por la fragmentación del voto, algo que es totalmente indeseable. Es decir, hoy nos gobierna bien el 67% de la gente que fue a votar no votó por él. Ahora imagínense que tengamos a ella o a él votados por un 75% en contra y un 25% a favor. Entonces, para poder resolver esta problemática, lo que plantea Castañeda es generar una especie de primarias independientes, un poco lo que se está viviendo en Estados Unidos en este momento, por así ejemplificarlo, no de esa manera, pero digamos por poner algo que está sucediendo en este momento, y que al final, después de estos careos, después de ver los sondeos, después de generar debates, de espacios de discusión, después de hacer, digamos, distintos mecanismos para ver cuál es la o el independiente con mayores posibilidades de ganar y de reunir en torno a sí a un electorado también independiente, pues que esa sea la persona, digamos, la candidatura de unidad, y que sea respaldada o que se les presenten los endorsements necesarios para que esta persona sea la candidatura independiente de unidad por parte, digamos, del cargo presidencial. Yo creo que esta es una idea muy interesante y creo que, y digamos, aquí es donde terminaría de platicar un poco del libro y platicaría nada más un poco acerca de mis percepciones. El leerlo en palabras de Jorge me pareció muy relevante porque tengo quizás unos 8 meses diciéndolo constantemente. Creo que no es relevante tener una candidatura independiente en tanto a la presidencia, en tanto no se tenga una agenda de acciones concretas frente al electorado. No nos sirve tener a Bronco o a Jorge o a cualquier otro candidato independiente si no estamos hablando de una agenda muy clara, muy concreta de cuáles serían los planteamientos que estarían desarrollando de llegar a la presidencia. Creo que regresar a las lógicas de la demagogia y de caer bien simplemente porque es una candidatura independiente es un peligro que detecta Jorge y que es importante que lo evitemos. Necesitamos programa, necesitamos propuestas de política pública concreta. Eso es lo que podría convertir a las candidaturas independientes en una verdadera herramienta para dinamizar y mejorar el sistema político mexicano. Por eso yo coincido, insisto, en lo general, con el planteamiento que hace Jorge acerca de los desaciertos y desaseos que tiene el gobierno peñista. Creo que es un acierto muy grande el plantear una agenda ciudadana desde un libro, pero para que se inicie la discusión pública acerca de estos temas o cualquier otro que se pueda presentar. Y creo que es muy valioso el presentar un mecanismo que él considera legítimo, que podrían ser, insisto, esta especie de primarias para poder tener un careo o poder impulsar una agenda, una plataforma independiente a los partidos políticos, que no necesariamente son candidaturas, sino que también puede ser un apoyo, digamos, temático. Por eso yo quisiera concluir mi participación diciendo o haciendo un par de confesiones. Yo creo mucho más en la parte de la relevancia de generar una agenda ciudadana y un poco menos, insisto, son de esos temas que habrá que discutir, acerca de la relevancia de tener una candidatura independiente en común. ¿Por qué? Porque yo no veo sucediendo que algunos candidatos independientes se sometan a este tipo de mecanismos democráticos. Me parece que es uno de los grandes retos. Si se logra, sería maravilloso. Sin embargo, yo soy alguien muy escéptico de ver a ciertos personajes que ya han dado declaraciones en donde plantean que dicen que van a ser candidatos independientes a la presidencia. Yo veo muy pocas posibilidades de que tengan o que les habite un espíritu demócrata algunos de ellos. Incluso hay algunas por ahí que por un partido o independiente, o como hubiera dicho su marido, haya sido como haya sido, me postularé, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me preocupa. Yo no veo sucediendo esta plataforma, aunque debo de decir que veo con mucha simpatía y con mucha claridad mental el poder decir, vale la pena, si en algún momento vamos a tener la oportunidad de llegar outsiders adentro de un gobierno federal, podría ser este porque hay un reencantamiento, por así decirlo, hacia la política, hacia las instituciones, vía candidaturas independientes,
que a lo mejor no nos había tocado tener este momentum desde quizás el 2000 con Fox, pero precisamente eso es lo que me preocupa, que volvamos a vivir otra gran decepción como con Fox, después de que quizás un independiente o una independiente llegue a la presidencia y nos salga con los mismos hábitos y con las mismas, digamos, viejas mañas. Yo creo, y por eso mis baterías están puestas a invitar a todas las personas a que por lo pronto nos sumemos a esta agenda ciudadana que presenta Jorge. Es decir, que nos sumemos a generarla, a debatirla, a criticarla, a sumarle, pero no quedarnos inertes. No quedarnos pensando en que lo que importa o lo que debe de rifar son precisamente las candidaturas independientes o de un partido político o de otro. Creo que lo más relevante será poder impulsar el debate de estas ideas para poder generar una verdadera presidencia representativa o por lo menos una candidatura representativa de nosotros. Creo que el peor escenario en el que podríamos plantearnos es donde tengamos candidaturas independientes sin agenda, candidaturas de partidos sin agenda y una ciudadanía tampoco sin agenda. Creo que si vamos construyendo con estos 3 años que nos quedan una agenda ciudadana prolífica, una agenda ciudadana clara, una agenda ciudadana de unidad, en donde creo que hay muchos puntos en común: combate a la corrupción, terminar con la pobreza, acabar con la desigualdad económica, un feminismo muy amplio. Tenemos también que hablar acerca del ambientalismo. Creo que podríamos impulsar o podríamos mover de su órbita común a los partidos políticos y a las candidaturas independientes. Dicho esto, celebro el libro, agradezco la oportunidad de poder haber leído solo así, y les invito a todas las personas que están el día de hoy y que nos están viendo a través de las redes sociales, que lo conozcan, que lo descarguen o lo compren en físico, y que bueno, pueda servir como un elemento para iniciar una discusión. Creo que esa es, a final de cuentas, el principal objetivo, o podría ser uno de los principales objetivos de Jorge, que es que esta sociedad empiece a debatir y eleve el nivel de discusión pública alrededor de sus solicitudes hacia sus partidos políticos, hacia sus candidaturas independientes. Creo que es un gran llamado de atención también, pero sobre todo creo que es una buena forma de recuperar las habilidades democráticas que muchas veces algunos gobiernos autoritarios quieren que perdamos. Así que enhorabuena, Jorge, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Pedro. Ahora cedemos la palabra al autor, a Jorge Castañeda. Jorge. Gracias, doctor Hernández, por esta nueva invitación por parte de ITESO a presentar un libro aquí. Ya llevo rato, de lo único que no leíste en mi currículum es que apadriné una generación de relaciones internacionales aquí hace como 10 años, un poquito más, porque la de 2003, no sé cómo les haya ido. Gracias, Pedro, por los comentarios, por haber leído con tanto cuidado el libro y por tu generosidad al comentarlo, al resumirlo con mucha más elegancia que lo que hubiera podido hacer yo. Es un libro muy breve, por tanto resumirlo es más difícil que un libro muy largo. Tiene la ventaja que es barato, un peso por página. Entonces, mi precio, ebook, mucho más. Solo trataré de responder no a los desacuerdos de Pedro, porque no me parecieron desacuerdos, pero las dudas, que también son mías, por cierto, pero quisiera comentarlas. El tema de la agenda, digamos, socioeconómica, temas ambientales, etc. La razón por la cual no me meto en eso, las razones son dos. Primero, porque como trato de exponer, quizás de manera insuficiente, es que lo que me interesaba hacer en este libro era exponer una agenda que los partidos no iban o no pueden exponer. Los partidos y los candidatos de la partidocracia van a tener un programa de combate a la pobreza, un programa de reducción de la desigualdad, un programa de abatimiento de la violencia y de la inseguridad. Les creemos o no, la tendencia será buena o mala, será nueva o vieja, eso ya podemos discutirlo. Pero no hay la menor duda que todos los que busquen la presidencia en el 2018
van a plantear, van a proponer una agenda de este tipo. Esta otra agenda, la que está en este libro, no la van a proponer porque no pueden. Y esa es un poco la razón central por la que no me meto en eso. Y la segunda es que quizás cuando haya que hacerlo, dentro de algunos meses, haya que hacerlo con más detalle y más precisión que lo que por lo menos yo he podido hacer en el pasado. Pero no es que no le dé la mayor importancia a esos temas, me parecen fundamentales, solo que no estoy seguro que yo tenga o que dentro de la agenda ciudadana haya mucho que aportar que sea muy distinto de lo que van a estar planteando los partidos. El proceso de decantación, por decirlo de una forma que me gusta porque tiene que ver con el vino, etcétera, ¿no? Decantar el vino, pues decantar los candidatos independientes, pues puede haber una decantación espontánea, que es lo que algunos quisieran. No es una tesis absurda, primero porque es muy factible, es más fácil y es más factible. ¿Qué sucede? Pues lo que hemos visto en las elecciones en México desde el 2000, aunque no haya primarias, aunque no haya segunda vuelta, en los hechos, por la vía de las encuestas, hacia el final quedan dos, nada más. No hay tres candidatos al final. En el 2000 fueron Fox y La Bastida, en el 2006 fueron López Obrador y Calderón, en el 2012 Peña Nieto y López Obrador. No había 3, ni 4, ni 5 candidatos, en realidad había 2, nada más. Pues es muy posible que esto suceda con los independientes, que haya 5, 6 o 7 candidatos, pero ya al final, por la vía de las encuestas, pues haya uno que realmente esté despuntando y los otros estén rezagando. Lo que me da miedo a mí, y por eso prefiero una decantación organizada, es que los tiempos no son los mismos para los independientes, y tú lo sabes mejor que nadie, por el tema de las firmas, por el tema de la presentación de las firmas, la compulsa de las firmas, la verificación de las firmas, y luego el tiempo que los hechos te dejan en campaña. Entonces, lo que sí se puede dar por la vía de encuestas, por ejemplo, con candidatos de partidos, es un poco más difícil, no es que mucho más difícil, para los independientes por estas características. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pedro, en que es muy difícil armar este proceso, si no es que es imposible. Es muy, muy complicado porque pues, los políticos tienen egos y los egos pues, son muy complicados y no es fácil convencer a un político que cree que va muy bien de que en realidad va muy mal y que por qué no mejor se baja o por qué no mejor acepta el juicio de otros a propósito de sus propias posibilidades. ¿Cómo convences a un político de eso? En efecto, es un reto complicado, es muy, muy difícil. Yo creo que es posible, aunque no fácil, por 2 o 3 razones que resumo muy rápidamente. Uno, porque creo en la sensatez al final del día de los políticos, no necesariamente en su sentido de altruismo, en su nobleza, etc., pero sí en un cierto pragmatismo. Es decir, si los 5, 6, 7, 8 candidatos ven que no va a ganar ninguno de ellos si están todos, y que es mejor que gane uno que no sea necesariamente cada uno de ellos, pero al que se puede o a la que se pueden sumar en la campaña y en el gobierno en caso de ganar, pues eso es algo que puede ser atractivo para alguien que no está absolutamente empecinado en ganar, sino quizás que esté empecinado o empecinada en defender un punto de vista. Les doy un ejemplo, que ojalá fuera candidato, porque es alguien que ha luchado por una causa muy importante, Emilio Álvarez y Casa. Creo que sería magnífico que Emilio lanzara una campaña de defensa de los derechos humanos. Es la chamba que ha hecho, la ha hecho muy bien antes de sus padres, o sea, realmente en una de esas despunta, pero en una de esas pues no despunta por las razones que sean. Llegando un momento, yo creo que él ya notará muy claramente que ya le sacó todo el jugo posible a su campaña en materia de promocionar su tema, que es la defensa de los derechos humanos. Pero sabe muy bien que no va a ganar. Bueno, una gente sensata y razonable como él, ¿qué puede decir? A ver, si yo sigo, no va a ganar un independiente y al final o va a ganar una de los dos integrantes de la partido.
democracia con el voto más fuerte. Prefiero yo, estoy hablando por él, estoy suponiendo lo que creo que pueda pensar, prefiero que gane un independiente que no sea yo y que no sea perfecto, a que gane o el PRI o López Obrador. ¿Desde qué punto de vista? El punto de vista de los derechos humanos, que es lo que a mí me importa más. Y lo mismo con otros temas en la gente. Entonces, sí creo un poco en la sensatez de la gente y de los candidatos. Y creo más en la sensatez de la ciudadanía. Si la ciudadanía empieza a presionar realmente a los independientes, decirles, a ver, está bien, contiendan, debatan, mídanse, júntense, sepárense, peleense, vuélvanse a juntar, etc. Pero que llegue el momento donde queda uno, porque queremos votar por uno, no por 7, porque queremos ganar o queremos incidir. Y solo podemos ganar o incidir si hay una única candidatura. Pues yo creo que la ciudadanía esto lo va a entender muy bien y va a presionar a la gente. ¿A quién va a presionar? Bueno, pues a quienes estén. ¿Y cómo va a presionar la gente, la ciudadanía? Pues organizándose y haciéndolo como un poco lo que tú dices a través de la participación política. Termino, para que haya el mayor tiempo posible para discutir todo esto, con un tema que planteaba Pedro, y que es un tema que vale la pena discutir, independientemente de la posición que cada quien tenga. Yo sí he llegado, ya después de demasiados años de cinismo y de realismo, a la conclusión que, a pesar de que hay otras formas de hacer política y otras formas de lograr cambios importantes, al final del día el menos peor es el electoral. No veo otro. Movimientos de participación política, movimientos populares, movimientos de protesta, movimientos de denuncia, son indispensables en toda sociedad. Pero si al final del día no desembocan en las urnas, terminan no pintando. Me gusta mucho, aunque no concuerdo con ellos, el ejemplo de España y de Podemos. Es la expresión electoral de los indignados. Sin esa expresión electoral, todo el movimiento de los indignados hubiera quedado en eso, en indignación. Se expresa de una forma que no comparto para nada. Para mí, Podemos peca demasiado de chavismo. O sea, los chavistas a mí no me caen. Punto. No estoy con ellos. Y son chavistas, al grado que se niega sistemáticamente Iglesias, por ejemplo, a pedir la libertad de Leopoldo López en Venezuela. No hay manera de que lo haga. No hay cómo. Punto dentro. El ejemplo sí me parece muy bueno. Si no desemboca todo el movimiento que tengamos en México, creo yo, en una salida, una expresión electoral, al final del día va a ser un movimiento que no logre gran cosa. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en las normas de una democracia representativa con todos los defectos del mundo en México. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y dudo mucho que podamos tener otra cosa. Y dudo mucho que sea deseable tener otra cosa, porque las alternativas que yo conozco, pues sí no me gustan, ¿verdad? Prefiero esta que es mala a las otras que son peores. Estos serían algunos comentarios muy preliminares, muy de bote pronto a los comentarios de Pedro. De nuevo, muchísimas gracias por acompañar. Solo subrayo que de los libros que he publicado he escrito varios con 2 coautores. Que da la casualidad que los 2 recibieron educación jesuita. No sé si me equivoqué o tuve razón, pero en fin, tanto Rubén Aguilar como Héctor Aguilar, los 2 vienen de la compañía. Gracias. Bueno, vamos a dar paso ahora a una sesión de preguntas y respuestas. La mecánica sería tomar 3 preguntas para nuestro autor o al presentador, se contesta y luego seguiríamos con otras 3 hasta que el tiempo nos dé. Y bueno, anuncia el autor que al final estará disponible para la firma de libros. Jorge, bienvenido de nuevo. Ojalá te lo estés pasando igual de bien que siempre. Bueno, en tus giras te la vas fenomenal.
Dos preguntas, no sé si las contestas aquí. Es muy probable, no lo he leído, lo acabo de comprar. Entonces, ahí va. La primera es, cuando oigo la posibilidad de un luthier, Pedro Fernández, Noroña, que sea, y luego me acuerdo de ti, me viene a la mente una frase que es: nadie sabe para quién trabaja. Entonces, no sé si esa frase a ti te venga a la cabeza con todo esto que se está armando y que mucho se debe a ti. Y que, bueno, no sé si serás beneficiario, supongo que sí quieres ser beneficiario de todo esto, pero esa es la primera. Y la segunda, deja ejemplificar contigo un hombre muy inteligente y muy periodista. Entonces, ¿cómo te vislumbras con un presidente a partir del 18, con un Congreso fragmentado, con secretarios de Estado, que estoy seguro que en muchas ocasiones vas a pensar que sabes más que ellos, y probablemente sea cierto? Con todo un país a dirigir, a gobernar, y finalmente con todos esos botones y palancas que hay que llevar, y que bueno, finalmente estás en ese sentido por independiente, pues llamémosle así, solo. Pues bueno, serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Mi nombre es Eva Krause, nada que ver con Enrique Krause. Primeramente que nada, señor Castañeda, quiero agradecer por ser un precursor, o uno de los precursores aquí en México, por presentar y ser el pionero de las candidaturas de independientes aquí en nuestro querido país y amado país. También por sentar el precedente en las cortes internacionales de tener el derecho de poder ser elegido como un candidato independiente. Gracias a eso tenemos aquí a Kumamoto como esfuerzo y desvelos que usted quizás pasó ante esos tribunales. Señor Castañeda, en caso de decidir usted una carrera a la presidencia de México como candidato independiente y de ser elegido, en todo caso, de no puedo lograr ese objetivo, y retomando un poco lo que mencionaba Kumamoto respecto a qué medidas de agenda de participación ciudadana podría usted someter al Congreso de la Unión como un presidente democrático para evitar que una presidencia independiente se convierta en un caballo de Troya. Es decir, un personaje independiente, no me refiero a usted, sino a cualquier otro, que llegara al poder, se convirtiera en despótico, autocrático y dictador y estableciera su voluntad en materia de represión y de leyes que favorecieran únicamente a sus intereses propios. Gracias. Hola, mucho gusto. Me surgen un par de dudas, sobre todo sobre la propuesta de cómo articular de una forma más ordenada esto de las candidaturas independientes. La primera sería, creo que nos ha quedado claro cómo la opinión pública ha ido decantando a los candidatos, que es una de las cosas que mencionabas, pero especialmente en los años recientes, en los ejemplos recientes, por la razón que haya sido, específicamente las encuestas se han visto deslegitimadas frente a la opinión pública por no haber sido precisamente acertadas. Han sido el caso del 2015 y del 2012, sobre todo hablando de la experiencia local. ¿Cómo podría encontrarse eso con los apoyos que llevarían los independientes dentro de las campañas y los egos que tendrían los independientes, teniendo la carta bajo la manga de las encuestas no me favorecen porque las encuestas nunca tienen la razón? Entonces, ¿cómo podría jugar eso con esta lógica del orden de las candidaturas independientes? Y por el otro lado, quizá uno de las grandes fuerzas que hemos encontrado en las candidaturas independientes, o uno de los mayores atractivos, es que ha abierto la agenda a la pluralidad de las opciones. Entonces, al momento de disminuir, de decantar por unas cuantas opciones, ¿cómo afecta esto la pluralidad y lo va asemejando a otra alternativa partidista, entre comillas, en cuanto a la lógica de la unidad y de homologar estas agendas e ideas? Pues sí, nadie sabe para quién trabaja.
pero también uno sí sabe que no puede trabajar solo para uno, ni trabajar solo para los que a uno le gustan o con los que está de acuerdo. Yo pensé desde que empecé esta lucha por las candidaturas independientes en 2003, y lo llevé a la Suprema Corte y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo importante no era únicamente que yo pudiera ser candidato en el 2006, lo que es más, llegamos a la Corte en Costa Rica ya en 2007, o sea, ya había pasado el momento y sin embargo seguimos dando la lucha ahí. ¿Por qué? Porque lo importante era el principio y la posibilidad de que esto se diera para todo el mundo en México y en todos los niveles, municipal, estatal y federal. Entonces, por definición, no puede haber una legislación restrictiva. Lo discutíamos hoy en la mañana en un foro que convocó al doctor Pedro, que fue muy entretenido, muy interesante, por las posiciones bastante diversas que había ahí, Pedro, ¿sí o no? Es decir, los priistas, por ejemplo, pues quieren limitar todo. A ver, que se haya salido hace mucho tiempo del partido, que no pese más de tantos kilos, ni mida más de tantos centímetros, ni sea especialmente inteligente, pero tampoco muy idiota, que tenga buen sentido del humor, pero que no sea un payaso. Bueno, puta madre, o sea, no puede ser. O sea, bueno, así estuvieron los priistas. No se puede, o sea, no hay que sobreregular todo esto. En efecto, hay candidatos independientes que a mí me gustan más que otros, o posibles candidatos independientes a la presidencia que me gustan más que otros, como a ti. Pero uno, pues no se puede legislar para los que uno le gustan, y dos, por eso pongo tanto énfasis, y en eso estamos totalmente de acuerdo, Pedro y yo, en la agenda. Si Pedro Ferriz está de, o Manuel Cloutier, pero Pedro Ferriz, hablemos de él porque él se ha alzado la mano. Bueno, si empezamos estando de acuerdo a favor de la legalización de la marihuana, a favor del aborto, a favor de la muerte asistida y a favor de los matrimonios gay, si empezamos con eso con Pedro y estamos de acuerdo en eso, pues ya vamos de gane. Creo que no vamos a estar de acuerdo. Entonces ya hay ahí un primer filtro o una primera decantación. Yo creo que hay que aceptar la pluralidad que va a haber. Ahorita vuelvo sobre el tema de cómo resolverlo, ¿no? Sí, peleonero siempre he sido y espero seguirlo siendo. No estoy seguro que lo mejor sea no ser peleonero en la presidencia de un país como México, pero no ser peleonero a lo pendejo como Calderón, no. Sino, sí creo que hay que dar la pelea por las cosas que uno piensa. Ahora, pelear y luchar por lo que uno cree no significa no buscar acuerdos, coaliciones, consensos en los casos donde es posible, sobre todo en esa pluralidad que sería el Congreso. La pregunta para mí es, ¿quién es más susceptible de sacarle acuerdos al Congreso a un precio aceptable? ¿Un presidente de partido y sin mayoría? Porque esos son los que hay, no hay de otros en México. ¿O un presidente sin partido y sin mayoría? Para mí esa es la verdadera pregunta. Yo tiendo a pensar, después de la experiencia de presidentes con partido y sin mayoría, que es más fácil y mejor un presidente sin mayoría, pero también sin partido, para que los partidos no tengan el temor de que este no solo se va a colgar la medalla a él, sino que va a colgarse la medalla del logro, se la va a colgar a su partido. Puede sonar un poco utópico, pero lo que no es utópico es el costo que hemos pagado desde 1997 de tener presidentes sin mayoría y con partido. Eso, ya llevamos 4 presidentes, o sea, ya hemos hecho el intento y sabemos que hasta ahora no ha prosperado. ¿Cómo evitar que cualquiera que gane se vuelva un dictador? Pues eso no veo cuál sería la diferencia entre un presidente de partido o un presidente independiente. Los presidentes de partido pues, se pueden volver tan dictadores o autoritarios como los no de partido. Los checks and balances que tenemos en México pues, sirven igual para lo uno, para lo otro, y creo que servirían incluso más para alguien que surgiera de un movimiento amplio de la sociedad civil organizada que para alguien que surja de un partido populista tradicional o de un partido autoritario como el PRI tradicional. Pero así la garantía, pues la garantía está en la sociedad.
La garantía está en la gente, está en el Congreso, está en los medios, está en las universidades, está en la sociedad civil organizada. No hay más garantía que esa. Quizás también los tratados internacionales, que son cada vez más importantes para México, y enhorabuena, porque nos obligan a no hacer ciertas cosas. De las encuestas, estoy de acuerdo contigo de que obviamente si se deja solo las encuestas como lo hicieron López Obrador y Ebrard, es un desastre, porque siempre tendré yo otra encuesta que dice lo contrario. Por eso, aunque no quisiera limitar el proceso a unas primarias, tampoco me gustaría limitarlo a encuestas. Creo que debe ser toda una panoplia de instrumentos: encuestas, primarias, debates, algún tipo de asamblea de independientes, de cónclave de ciudadanos independientes, de incubadora de independientes, si les gusta más el término, algo por el estilo que sí permita agregar, sumar distintos mecanismos para que en efecto no se dependa de las encuestas, porque en el país que sea, no es solo México, siempre hay otra encuesta. ¿A cuál le creo yo? Pues a la que me favorece. Y cuáles no me gustan, pues las que no me favorecen. Punto. No es un... Ahora, el tema de la pluralidad, bueno, la solución ideal para el problema de independientes y de país es lo que decía Pedro, que está en el libro, la segunda vuelta. Así lo resuelves tranquilamente. Hay 10 candidatos independientes, los que tú quieras. Y hay uno del PRD, uno de Morena, uno del PAN, uno del PRI, uno del Verde, uno de Nueva Alianza, lo que tú quieras. Y quedan 2. Punto. Y esos 2 pues están en la segunda vuelta y se acabó. Y tuviste la oportunidad, tú y yo y todos nosotros, de votar por cualquiera de 5, 10, 15 candidatos de todos los colores y sabores. Pero quedaron 2. El problema es que el PRI no quiere. Y Morena no quiere. PAN, PRD podrían jalar a regañamientos, pero podrían. Sobre todo el PAN lo podría sacar. Nomás que los panistas son tan timoratos, les falta tal garro a gallas ahorita como oposición, que no tienen los pantalones para decirle a Peña: a ver, o hay segunda vuelta o no vuelves a conseguir un voto nuestro en la Cámara y en el Senado a favor de nada, nada de el cónsul en Falfurrias, Texas, no te lo vamos a aprobar. ¿Por qué? Porque queremos segunda vuelta. ¿Y qué tiene que ver el cónsul con la segunda vuelta? Nada, queremos segunda vuelta. Y estas son las canicas que tenemos. Entonces, o nos das la segunda vuelta, o no te aprobamos ni el presupuesto, ni los embajadores, ni los cónsules, ni el director del INEGI, ni el procurador, ni nada. Pero el PAN le aprueba todo, a cambio de nada. Explíquense eso, yo no lo entiendo. Creo que ahí podríamos resolver el asunto, pero no se va a poder, porque el PAN no se atreve y Peña y López Obrador no quieren. Gracias, Jorge. Interviene Pedro y luego damos cabida a otras 3 preguntas de por allá por atrás, muy concretas, por favor, que hay muchas manos levantadas. Brevísimo, un anuncio y también un comentario. Vamos a proponer la segunda vuelta para gobernador muy pronto y les pediríamos que esta agenda que está planteando Jorge, que es muy importante que suceda en Jalisco, que ustedes estén detrás de ella y la estén impulsando, porque creo que en este momento queda expresada de forma muy clara por qué se necesita la segunda vuelta, por temas sí de gobernabilidad, pero también de gobernanza y rendición de cuentas. Y sobre el tema de cómo, o la metodología, me parece que es muy acertada. Cuando nosotros nos presentamos para la elección a diputado local, teníamos 0% de intención de votos. En la primera, o sea, ni nuestras mamás, amigos, tíos iban a votar por nosotros. De verdad estaba cabrón, ¿no? Y por otro lado, esto de plantear que existan debates permiten el crecimiento, las asambleas permiten también conocer en qué se están tocando las agendas, por lo que me parece que es muy acertado. Y solamente quería decir que me parece que la visión más holística de poder incluir distintas metodologías para hacer la selección me parece muy adecuada. Muy bien, pasamos a 3 preguntas más, por favor, de manera muy concreta. Sí, buenas tardes. Para el doctor Jorge Castañeda, según la revista chilena, el Mercurio, usted declaró que es de izquierda en el 2009, si no me equivoco. Usted inició su carrera política en
el Partido Comunista Mexicano. Sin embargo, con su publicación La Utopía Desarmada, obra que fue rechazada y criticada por la izquierda latinoamericana, y entre otras obras también como la de Che Guevara, lo ubican los analistas políticos en el ala de la derecha. ¿Usted hoy por hoy cómo se considera, de izquierda o de derecha? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramón González Gutiérrez. Quiero aprovechar esta oportunidad primero para agradecerles al señor Kumamoto y a Jorge preocuparse por el bienestar de mi país o de nuestro país con respecto al orden. Esa es una forma de orden. Y son dos detalles que quiero mencionar. Uno, detrás de todos los flagelos, los problemas, los conflictos de interés, la corrupción, todo lo habido y por haber, si lo analizamos detenidamente, es impunidad nuestro problema. Todo lo demás es una forma de alguna manera que se deriva o que está detrás o que está en segundo lugar de la impunidad. Si aplicamos y luchamos todos por combatir la impunidad, ya no habrá el problema de conflictos de interés, la Casa Blanca, los normalistas, en fin, ha habido todo lo habido. Esa es una. Y otra que para mí es importante, que me imagino que ustedes se han dado cuenta. El asunto del municipio de Cherán, Michoacán, es un ejemplo a nivel nacional y creo que la mayoría de los que estamos aquí o no lo sabemos o no lo hemos comentado. Yo lo acabé de ver en las redes, la maravilla de este municipio de Cherán, Michoacán, donde con la mitad del presupuesto alcanzan para todo, desde que dijeron al diablo con los partidos políticos, tienen 4 años manejándose con ciudadanos, tienen concreto de 15 o 16 pulgadas y les acusan con la mitad del presupuesto. Hay un correo, hay un video en las redes que si lo buscan por el lado de Cherán, Michoacán, está pero padrísimo para lo que de alguna manera se está comentando el día de hoy aquí. Y una vez más, gracias. Una pregunta más. Hola, buenas tardes. Yo soy Sergio Campos, estudio Relaciones Internacionales aquí en el ITESO y ya comentaste un poquito, Jorge, acerca de cómo un ejecutivo tiene con poca ayuda dentro del Congreso, más bien sin mayoría dentro del Congreso, tiene problemas para cumplir con su agenda. Entonces, ¿cómo creerías tú que un candidato independiente sería la manera más adecuada para que ellos puedan conseguir pues satisfacer su agenda dentro de un Congreso tan dividido y pues lleno de intereses? ¿Cómo crees tú que un presidente independiente debe de obtener ese apoyo del Congreso sin el apoyo monetario y sin el apoyo de conexiones de un partido político? Muy bien, gracias. Sí, yo sí, compañera de la... En efecto, declaré en el 2009, lo sigo pensando, me considero un agente de izquierda. No me considero un acólito de los cubanos, eso sí no establezco ningún tipo de identidad entre ser de izquierda y defender a la dictadura cubana, ninguno. Sobre los 2 libros que mencionabas, el de La Utopía Desarmada fue criticada por los cubanos, no por la izquierda latinoamericana. Mucho después de que se publicara ese libro, como lo cuento con mucho detalle en otro libro, Amadres Perros, que sí es un ladrillo, lo sé, bastante más largo y pesado que esto, cuento y están las fotos como convoqué a un amplísimo grupo de izquierda de América Latina, empezando por Lula, por Ricardo Lagos, por gente de Argentina, de Uruguay, etc. Mucho después de la Utopía Desarmada. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo con la Utopía Desarmada. Ellos no querían deslindarse radicalmente de los cubanos como yo. Y en cuanto al Che Guevara, pues mira, yo prefiero tener la crítica de los cubanos al libro y las ventas que tuve en todo el mundo en 20 idiomas, incluyendo en China,
que tener el apoyo de los cubanos y que a algunos cuantos les parezca bien. Entonces sí me considero de izquierda absolutamente, pero no de esa izquierda que apoya las dictaduras, que viola los derechos humanos y que se queda callada. Ejemplo nada más, a mí me parece que tienen toda la razón quienes le reclaman a Francisco, al Papa, de no haberse reunido con los ayotzinapos en México. Creo que debió haberlo hecho. Me gustaría que quienes le reclaman eso en México le reclamaran también por qué no se reunió con los disidentes cubanos en Cuba. ¿O son distintos? Unos son contrarrevolucionarios y los otros son revolucionarios, pues unos son buenos y otros son malos, ¿o cómo es? Bueno, el tema de la impunidad a mí me parece fundamental y creo que está en el centro del libro, porque de ahí se deriva todo. Pero lo interesante de la impunidad es que todos los días vemos un nuevo ejemplo. No hay que esperarse, no hay necesidad de usar viejos ejemplos. Todos los días nos dan uno nuevo, son fantásticos, son muy generosos en este gobierno con ejemplos de impunidad. El más reciente, que me encanta, es buenísimo, realmente es real, una cosa fantástica, es el largo reportaje del diario El País de ayer, sobre cómo el gobierno de Peña hizo todo para rescatar, salvar a Moreira en España. Saving Private Moreira. O sea, es una cosa de locos. En lugar de decir, qué bueno que lo agarraron, cuéntanos qué tienen ustedes, platíquenos, a ver, pregúntenle a los americanos si ellos son los que tienen los datos, échenlos, porque nosotros queremos también meterlo al bote. No, le habla la procuradora al fiscal español, la embajada se mete de cabeza al tema y finalmente logran a través, aparentemente, lo que dice el diario El País, de tanta presión sobre el gobierno español, que primero lo sueltan, luego le devuelven su pasaporte y luego lo absuelven. Absuelven temporalmente, porque esos jueguitos en España no creo que funcionan. Aquí sí, allá no creo que van a funcionar. No, ¿qué mejor ejemplo de impunidad? Pero esto no es hace 10 años, no hace 15 años, es antier, hace 2 semanas. El tema del Congreso es un tema real, o sea, insisto, pero es un tema real para todos. Yo lo que planteo en el libro, en la parte que comentaba Pedro sobre el balance de momento, es que el Pacto por México, que sí le permitió a Peña sacar cosas, muchas con las cuales yo estoy de acuerdo, pero hubo un costo elevadísimo por sacarlo. Yo creo que fue un error de Peña hacer ese pacto. Creo que le hubiera convenido muchísimo más un gobierno de coalición, PRI-PAN, sociedad civil, porque ahí tenía 70% del voto en México, porque había un acuerdo programático fundamental con lo que otros pueden no estar de acuerdo. Por definición, 30% del electorado no estaba de acuerdo, pero 70% sí. Pues si tienes 70% del voto con acuerdos programáticos muy sólidos, ¿por qué no mejor haces un gobierno de coalición y con esa mayoría vas sacando esas reformas en lugar de ir compensando una por otra y hacer un masacote ahí que finalmente no le trae resultados a nadie? El gobierno de coalición es una figura, no necesita estar en la coalición. Esa fue una tontería, creo yo, del mi colega del gabinete Santiago Krill. No veo para qué hay que poner en la Constitución lo que se puede hacer sin poner. Si mañana Peña o Juan Pérez quiere hacer un gobierno de coalición en México, no necesita que esté en la Constitución, nombra quien quiera nombrar. Ya verá si los secretarios que nombran tienen diputados y tienen senadores o no los tienen. Ese ya es un problema distinto. Entonces me parece que si hay instrumentos, si tenemos, no son magníficos. Yo prefiero, en un mundo ideal, yo prefiero un sistema, un régimen presidencial con México que no es bipartidista, que haya mecanismos en el sistema electoral que arrojen mayorías. Eso prefiero yo, un poco a la francesa, me parece mejor. Pero en esta coyuntura mexicana, me parece más importante que podamos lograr el cambio emblemático de tener un presidente independiente y no sujetarnos a un régimen que a la larga debe ser, en mi opinión, de ese modo, como de alguna manera tú sugieres. Bueno, tenemos tiempo nada más para
una última tanda de preguntas. A ver, han levantado la mano aquí desde un principio, entonces tomamos una aquí, otra atrás y pues una acá. Ahí combina su pregunta, ¿no? Adelante. Lo que propone es como una agenda mínima para hacer la concertación de un candidato independiente. Concretamente, lo que parece ser una agenda progre, que aquí en Jalisco podría ser un horror. ¿Por qué llevarlo al escrutinio de una elección cuando se tratan de derechos humanos? Todos los temas, los 4 temas que tocaste para el mínimo de la agenda son derechos humanos. No creo que se necesite concretarlo en una elección, solamente reconocerlos y ya. Gracias. A ver, aquí hay una pregunta combinada. Y si le pusiéramos nombre al escenario político, pues vemos que existen varios candidatos que se han pronunciado por la candidatura independiente y varios candidatos que parecieran antagónicos, como Cloutier o Noroña o Ferriz. Existen otros candidatos que se podrían hablar como candidatos ideales independientes, como Juan Ramón de la Fuente o Álvarez y Casa. Pero pareciera que en las pasadas elecciones se ha polarizado en 2 candidatos. En las últimas 2 elecciones estaba López Obrador como uno de ellos y se propone ir por Morena otra vez. Pareciera que él cree que va a ser también uno de los protagonistas y el PRI pues seguramente va a proponer un candidato de unidad. O sea que esos 2 candidatos ya estuvieran determinados, o quizá un candidato de izquierda sería Luis Miguel Mancera por el PRD. O sea que de izquierda ya se tienen como los candidatos decididos en las propuestas que se están dando por los candidatos independientes. También parecieran ser de un grupo de izquierda, temas que no se tratan por los partidos políticos pues, de manera normal, el aborto o como otros temas. Entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la agenda para encontrar el candidato independiente? ¿Ya se ha platicado con algunos de ellos o cuál sería la manera de encontrar el candidato ideal? Gracias. Una última pregunta. Adriana López Acosta, 2 preguntas bien concretas. Una, en fondos, en las campañas independientes. Se ha romantizado muchísimo respecto a los 18,000 pesos de Pedro Kumamoto, que sí es un logro increíble, pero una candidatura presidencial en la que tendríamos que estar considerando fondos de inversión privada, así como por ejemplo en Estados Unidos se maneja, ¿cómo se haría para que estas inversiones privadas no se conviertan en estos intereses políticos y que no por los fondos que se deben son los compromisos o los acuerdos que se tengan que lograr, ¿no? Porque digo, también las campañas cuestan, es importante que se difunde eso de dinero. Y 2, tópicamente hablando, una vez que un candidato independiente logra llegar a la presidencia, o pensémoslo incluso un presidente municipal, un cargo administrativo mucho más grande, ¿no? Que involucre más votos. Los partidos políticos tienen estos aparatos de crear como bloques a través de comunidades. Lograrlo, como por ejemplo el ejemplo cercano de Pedro Kumamoto, que hace mesas vecinales. Pero ¿cómo traduces eso para crear una agenda ciudadana a nivel de una presidencia? Quizás estemos muy lejos, pero seguramente se ha pensado en ello, ¿no? ¿Cuál sería esa propuesta? ¿Cómo se podría canalizar del presidente a ciudadano? Gracias. Lo que el compañero planteaba, mira, yo estoy de acuerdo contigo que son derechos humanos fundamentales estos y por ende debieran no requerir de una elección o de una aprobación legislativa. El problema es que el resto de la gente no lo ve así, empezando por el presidente de la República y la mayoría en el Congreso hoy. Después del fallo de la Suprema Corte sobre la ley de la marihuana, Peña nos dijo claramente cuál era su opinión, que no, que el fallo de la Suprema Corte no significaba eso, que significaba exclusivamente que 4 personas podían cultivar marihuana en su casa y fumarla. Y dijo que además lo había consultado con sus hijos y que ese era el criterio definitivo. Entonces, pues que no. Y podemos ir a cada uno de los 4 temas. A mí me encantaría que fuera como tú sugieres, estaría yo 100% de acuerdo,
pero pues así no es la vida, por desgracia. Esto tiene que pasar por procesos legislativos, aun cuando sea la Suprema Corte que falle de que sí es un derecho humano fundamental el poder fumar lo que uno quiera. Pues sí, eso dijo la Corte y Peña no, y el legislativo no, y por tanto pues no, por desgracia sí pasa por una elección. Si no pasa por ahí, no va a pasar. El tema pues, de la agenda y del candidato ideal, a ver, pues, un poco la impresión que tengo es que ese es el propósito del libro, ver cómo se llega una agenda y cómo se llega un candidato. Que hay otros candidatos, pero por supuesto que los va a haber muchos, y que unos son de izquierda, unos son de centro y unos son de derecha, pues también, así va a ser. El tema es si alguien cree, esa es la pregunta, si se cree que sí es posible que los partidos presenten candidatos que asuman una agenda de este tipo. Yo creo que no, pero un poco la decisión pues la tenemos que tomar entre todos. No sé, alguien piensa aquí que, como ya decía, Margarita Zavala va a investigar las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Felipe Calderón. ¿Hay alguien que piensa que sí? No veo manos. Bueno, y así podríamos seguir sucesivamente. ¿Cuál es la agenda? Yo creo que esta es la agenda, la que yo propongo en este librito, en la parte ciudadana, no en las otras partes, pero ya traté de explicar por qué no entro a esos temas. Candidato ideal no hay. Y a lo mejor los que tú mencionabas, Ferriz, Cloutier, no sé, Fernández Noroña, pues no suscriben esta agenda. Pues si no la suscriben, seguramente no van a querer participar en un proceso de donde salga un candidato con una agenda. ¿Qué agenda? A lo mejor no es la mía, pero una sí va a tener que ser. Porque si no hay agenda, no van a despertar el entusiasmo del electorado. Sin agenda no va a caminar esto, lo decía Pedro con mucho más elocuencia que yo. El tema de los fondos y la captura es un tema muy importante que me lleva a otra reflexión que quisiera hacer ahorita con ustedes. En la ley actual y en el fallo del tribunal del caso Nuevo León, pero que se aplica a todo el país por ahora, puede cambiar. Los partidos reciben financiamiento público hasta el 90% y 10% de privado, pero tienen también un tope de gasto. Los independientes reciben solo 10% de público, pero pueden recibir hasta 90% para llegar al mismo tope de gasto. El tribunal equiparó el tope de gasto para independientes y para partidos. De tal suerte que un candidato independiente que busca financiamiento puede conseguir la misma cantidad que tendrá el candidato del PRI en los 2018, nada más que de otras fuentes. Ahí viene el reto, el dilema. Puede conseguirlo de 10 magnates que pongan $10 millones cada uno, más o menos eso va a costar una campaña, más o menos $100 millones, y chance más, pero no menos seguro, por candidato. Eso es lo que va a costar. Y eso no va a cambiar de quién. No creo que cambie. 10 de a 10 o 1 millón de a 100 o 10 millones de a 10, y así le seguimos. Pues eso es lo que hay que tratar de hacer en México. Lo que en Estados Unidos no se llama crowdfunding, que ya existe en México a través de esquemas como Fondeadora y otros, que yo creo que es el siguiente paso después de lo que hizo Pedro en Zapopan. ¿Sí? No es solo recaudar fondos de mucha gente, de muchos donantes, físicamente hablando, sino vía internet. En Estados Unidos ahorita, el candidato demócrata Bernie Sanders ha recibido 3,5 millones de donativos, de un promedio de $27 o 500 pesos cada uno. Todos, por supuesto, con internet. O sea, no es cash, es internet y tarjeta de crédito. Obviamente en México no es Estados Unidos, no hay la costumbre, hay miedo a la clonación de las tarjetas, etc. Todo eso estoy de acuerdo. Y sin embargo, también, si les hubiera preguntado hace 10 años o 5 años, si alguien creía que se podía ganar una elección con puras redes sociales, me hubieran tildado de loco. Y ya vemos que sí se puede. Entonces, a mí me parece que por ahí, ese es el camino.
un poco iluso, un poco utópico, pero algo de eso sí puede suceder. Si tú dispersas las fuentes de financiamiento, las posibilidades de captura son mucho menores, por definición. ¿Qué tanto menores? Pues que se puede. Entonces yo creo que sí hay soluciones para muchos de estos problemas. Yo concluiría con un simple llamado, exhorto. Esto no lo vamos a hacer nosotros solos, solo lo vamos a poder hacer entre todos los que estén de acuerdo. Por el momento no soy candidato y no he decidido si quiero ser candidato. Sí me tienta, obviamente, si las cosas funcionan, sí me animaré, pero en todo caso, sea o no candidato, voy a tratar de apoyar a los candidatos que sí sean y apoyar este proceso. Para ello se necesita el apoyo de todos ustedes. Entonces, los que quieran ir ya dando un paso, lo pueden dar muy sencillo. Entregarnos el equivalente de una prefirma. ¿Qué es una prefirma? Pues se van a necesitar 1,5 millones de firmas para registrarse como candidato a la presidencia en 2018. 1,5 millones con la merma inequitable. Pues hay que empezar desde ahora, aunque obviamente no tienen valor jurídico esas firmas, sí tienen un valor simbólico y tienen un valor que puede luego transformarse o en una firma jurídica o en una disposición a trabajar, a ser voluntarios, a recibir información, etc. Quienes así lo deseen, hay unos amigos a la salida que pueden tomarles su clave de lector, su nombre, su correo electrónico, su celular, si ustedes así lo desean. Obviamente, si no, no. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente me permito entregar un reconocimiento a nuestro autor de parte del ITESO y un presente también de parte de la universidad. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente a Pedro Kumamoto, nuestro presentador del libro del día de hoy. Pedro, muchas gracias por estar en tu casa. Para finalizar la firma de libros de parte del autor. Ha terminado el evento. Gracias a todos por asistir.